¿Qué se siente dar a luz a dos vidas en el preciso instante en que la tuya se hace pedazos? Imagina una sala de partos, fría e impersonal, donde el único latido que te acompaña no es el de un amor que te sostiene la mano, sino el pitido agudo y rítmico de los monitores cardíacos que taladra el silencio. El aire huele a antiséptico, un olor estéril que borra cualquier rastro de calidez humana y te recuerda que estás irrevocablemente sola. Allí estaba Elena Márquez, con la mirada perdida en la silla vacía a su lado, un abismo de plástico que representaba el abandono en su momento de máxima vulnerabilidad. Cada contracción que desgarraba su cuerpo no solo anunciaba la llegada de sus hijas, sino que también clavaba más profundo el puñal de la ausencia de su esposo, transformando el milagro inminente en el testimonio de su más absoluta y devastadora soledad. La historia de Elena apenas comienza en esta fría habitación, y es un camino que ninguna mujer debería recorrer en soledad. Si tú también crees en la fuerza que nace del dolor y en el poder de renacer de las cenizas, te invito a que te conviertas en testigo de su increíble transformación. Suscríbete ahora para no dejarla sola en este viaje. Que tu suscripción sea una presencia simbólica en esa silla que hoy permanece dolorosamente vacía. Deja un me gusta como un abrazo a la distancia, como un susurro de que ella sí tiene valor, y activa la campanita de notificaciones, porque te aseguro que no querrás perderte el momento exacto en que demuestre cuán equivocado estaba el hombre que la creyó destruida. Acompáñanos a verla construir un imperio sobre las ruinas de su dolor y su soledad. La sala de partos era un universo de blanco y acero inoxidable. Las paredes, de un blanco tan puro que dolía a la vista, parecían absorber cualquier atisbo de color o vida que intentaran hacer allí. Sobre ella, las luces fluorescentes zumbaban con una crueldad silenciosa, emitiendo un resplandor plano y sin sombras que exponía cada poro de su piel, cada gota de sudor en su frente. No había rincones oscuros donde refugiarse del escrutinio de aquella luz implacable. El metal de la cama y los equipos médicos brillaba con una frialdad clínica, reflejando una versión distorsionada y pálida de su rostro. Todo en aquel espacio estaba diseñado para la eficiencia, para la asepsia, pero en esa calculada perfección se había aniquilado cualquier vestigio de humanidad. Era una caja estéril, un escenario impecable para el desmoronamiento de un alma. El silencio no existía realmente. Era un lienzo sobre el cual se pintaban los sonidos de la ansiedad. El protagonista era el monitor cardíaco, un metrónomo implacable que marcaba el ritmo de su soledad. Bip, bip, bip. Cada pulso, una promesa de vida para sus hijas, era también un martillo que golpeaba el clavo de su abandono. A ese sonido se sumaba el zumbido grave y constante del sistema de ventilación, un aliento artificial que hacía el aire aún más pesado y opresivo. A lo lejos, el eco de pasos apresurados en el pasillo, el chirrido de una rueda de carrito, voces ahogadas que nunca eran para ella. Estos sonidos del mundo exterior solo servían para trazar con más fuerza el círculo de su aislamiento, recordándole que la vida seguía para otros. El olor dominante era el del antiséptico, una fragancia química y penetrante que se adhería a la parte posterior de su garganta, ahogando el aroma dulce y metálico de su propio esfuerzo y sangre. Olía a limpio, a un intento desesperado por borrar el caos inherente al nacimiento, por desinfectar la vida misma hasta hacerla irreconocible. Sobre su piel, la bata de hospital se sentía áspera y extraña, un uniforme de paciente que la despojaba de su identidad y la convertía en un cuerpo anónimo. Sus manos, hinchadas, se aferraban al frío glacial de las barandillas de la cama con cada contracción, el metal mordiendo su piel. Sentía el sudor frío recorrer su espalda, una humedad incómoda que se mezclaba con la rigidez de las sábanas, un recordatorio constante de la hostilidad del entorno. Antes de ser solo un cuerpo adolorido en una cama de hospital, Elena Márquez era la personificación de la devoción silenciosa. Había construido su identidad ladrillo a ladrillo alrededor de su matrimonio, convencida de que el amor era un acto de entrega total. Su mundo giraba en torno a Víctor, su esposo. La felicidad de él era su proyecto de vida, su sonrisa, la única aprobación que necesitaba. Se había convertido en un eco de sus deseos, una experta en anticipar sus necesidades y en silenciar las propias. Creía con una fe ciega en el cuento de hadas que él le había prometido, ese para siempre susurrado en el altar que para ella
se había convertido en una religión. Su existencia era un tapiz tejido con los hilos del sacrificio, y lo había bordado con orgullo, sin darse cuenta de que se estaba borrando a sí misma del diseño. Hubo un tiempo en que sus manos no solo se preparaban para mecer cunas, sino que también sostenían pinceles con una destreza prometedora. Soñaba con lienzos, con galerías, con plasmar en colores la complejidad del mundo. Pero esos sueños fueron cuidadosamente guardados en una caja de madera en el fondo de su armario, junto a sus libros de arte y sus ambiciones juveniles. Lo hizo por amor, o al menos eso se repetía a sí misma. Se convenció de que crear una familia, un hogar cálido para Víctor, era una obra de arte mucho más trascendente. Cambió la paleta de colores por las listas del supermercado y la inspiración de la madrugada por el sonido de la cafetera, creyendo que su renuncia era la prueba más grande de su amor incondicional por él, el pequeño diamante en su dedo anular, que un día brilló como una estrella de promesas eternas, ahora parecía una cruel burla sobre su piel hinchada y pálida. Recordaba el día en que Víctor se lo entregó, cómo la luz se fragmentaba en 1000 arcoíris, cada uno un futuro posible y feliz. Ahora, esa misma joya se sentía como un grillete, una argolla fría y apretada que le recordaba el peso de la mentira. El diamante ya no reflejaba la luz, parecía absorberla, convirtiéndose en un punto oscuro y opaco, el símbolo perfecto de cómo su brillante futuro se había reducido a esa habitación estéril y a esa silla vacía. Era la evidencia física de un contrato sagrado que, como descubriría muy pronto, solo ella había cumplido hasta el final. Los primeros signos de alerta llegaron como susurros en la noche, fáciles de ignorar. Las reuniones hasta tarde, las cenas de trabajo, que se extendían hasta el amanecer. Elena lo esperaba, con la cena enfriándose en el horno y el corazón encogiéndose en el pecho. Él llegaba con excusas pulidas y un cansancio que parecía genuino, y ella elegía creerle. Cada vez que una espina de duda pinchaba su conciencia, la aplastaba con el peso de su confianza. Se decía a sí misma que era paranoica, que un hombre tan maravilloso como Víctor merecía su fe, no su sospecha. Se negaba a ver las grietas que comenzaban a formarse en los cimientos de su mundo, prefiriendo pintar sobre ellas con nuevas capas de esperanza y negación. Luego, los susurros se convirtieron en pruebas sensoriales imposibles de eludir. El olor a whisky barato impregnado en el cuello de sus camisas, un aroma que no pertenecía a su hogar. Y peor aún, el perfume ajeno, una fragancia floral y dulzona que se adhería a su ropa como una mancha invisible. Elena lo olía al recoger su saco del suelo y sentía una náusea fría en el estómago, pero en lugar de confrontarlo, se convertía en cómplice de la traición. Lavaba la ropa, eliminando la evidencia con jabón y agua caliente, como si al borrar el perfume de la tela, pudiera también borrar la imagen de otra mujer de su mente. Era un ritual de autoengaño, un acto desesperado por mantener intacta la frágil burbuja de su felicidad. La última y más dolorosa señal fue su creciente irritación ante la llegada de los bebés. El embarazo, que para Elena era la culminación de su sueño de amor, para Víctor se convirtió en una fuente de fastidio. Su vientre creciente, que ella acariciaba con ternura, a él le provocaba una mueca de desdén. Evitaba hablar de nombres. Se mostraba indiferente cuando ella le pedía que sintiera las patadas de sus hijas, y se quejaba constantemente de los gastos y de cómo sus vidas se arruinarían. Su frialdad era un veneno que se filtraba lentamente en el corazón de Elena, pero incluso entonces, ella lo justificaba. «Está nervioso», se decía. «Es la presión». No podía aceptar la aterradora verdad. Él no solo la estaba rechazando a ella, sino también a las vidas que habían creado juntos. Después de 18 horas de un parto agotador y solitario, la puerta de la habitación finalmente se abrió, pero no trajo consigo el alivio que Elena anhelaba, sino una ráfaga de aire helado y el hedor a alcohol que contaminó instantáneamente la atmósfera estéril. Víctor estaba allí, de pie en el umbral, no con la apariencia de un padre preocupado, sino con la de un hombre que venía de un bar. Su traje estaba arrugado, su cabello revuelto, y en sus ojos no había ni una pizca de alegría o emoción, solo un desprecio frío y afilado que nunca antes le había mostrado con tanta crudeza. La pequeña y temblorosa llama de esperanza que Elena había mantenido viva en su pecho se extinguió de golpe, dejando solo un humo amargo de premonición. Él no había venido a conocer a sus hijas, había venido a terminar algo. Lentamente se acercó a la cama. Sus pasos eran pesados, deliberados.
Elena se encogió instintivamente, como si su mera presencia física fuera una amenaza. Él no miró las 2 pequeñas cunas de acrílico que flanqueaban la cama, donde dormían sus hijas recién nacidas. Sus ojos estaban fijos en ella, recorriendo su cuerpo exhausto con una mueca de asco. Y entonces, sus palabras cayeron sobre ella, no con la fuerza de un grito, sino con el veneno de un susurro. «Mírate», dijo, su voz arrastrando las sílabas. «Estás horrible, usada». Cada palabra era un golpe físico, preciso y calculado para infligir el máximo dolor. La llamó inútil, un cascarón vacío cuyo único propósito ya se había cumplido, y la vulnerabilidad de Elena no hizo más que alimentar su crueldad. Como si sus palabras no fueran suficientes, metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de papeles doblados. El sonido del papel al desplegarse fue anormalmente ruidoso en la quietud de la habitación, un crujido que anunció la ruptura definitiva. Con un gesto de desdén, los arrojó sobre la cama. Los papeles del divorcio aterrizaron sobre las sábanas blancas, a centímetros de sus piernas inmóviles. Las letras negras y formales, los términos legales, parecían una obscenidad en aquel espacio sagrado. Elena bajó la vista hacia ellos, su mente luchando por procesar lo que veía. Su cerebro leía, disolución del matrimonio, pero su corazón leía, tu vida ha terminado. Eran la prueba tangible de que su amor, sus sacrificios, no valían ni el papel en el que estaban impresos. Víctor se inclinó un poco más, su aliento alcohólico envolviéndola, y pronunció su sentencia final, la maldición diseñada para aniquilarla por completo. Ningún hombre volverá a desearte jamás, siseó, asegurándose de que cada sílaba se clavara en su memoria. Estás acabada, eres una madre, y eso es todo en lo que te convertirás. Nadie quiere la carga de una mujer rota con 2 niñas. No era solo un insulto, era un intento deliberado de robarle cualquier esperanza de futuro, de encerrarla en una prisión de vergüenza y soledad para siempre. Dicho esto, se enderezó, se dio la vuelta sin una sola mirada de arrepentimiento y caminó hacia la puerta. Su espalda era un muro de indiferencia, el punto final de su historia juntos. La humillación definitiva ocurrió bajo las mismas luces fluorescentes que habían sido testigos de su monumental esfuerzo por dar a luz. El espacio, que debería haber sido santificado por el milagro de la vida, fue profanado por la bajeza del abandono y la crueldad. El lugar donde nacieron sus hijas se convirtió en la tumba de su matrimonio y de la mujer que solía ser. El clic de la puerta al cerrarse resonó en la habitación con la finalidad de un disparo. El silencio que dejó Víctor era 1000 veces más pesado y doloroso que el silencio de su ausencia anterior. Era un silencio lleno de sus palabras, lleno de su desprecio. En esa habitación de hospital, Elena Márquez no solo había dado a luz a 2 niñas, también había presenciado la muerte de su propia alma. En el instante en que la puerta se cerró, el mundo de Elena no solo giró, sino que se fracturó. El agudo pitido del monitor cardíaco, que hasta entonces había sido un sonido constante, se distorsionó, volviéndose un eco lejano y acuoso, como si lo escuchara desde el fondo de un pozo. El aire pareció solidificarse en sus pulmones, negándose a salir, atrapando un grito que no tenía la fuerza para nacer. Sus manos, que habían trabajado con tanta fuerza horas antes, comenzaron a temblar con una violencia incontrolable, una vibración que nacía no del frío, sino del epicentro mismo de su alma rota. El dolor agudo de su cuerpo, las secuelas del parto, se desvaneció, opacado por completo por una agonía psíquica tan inmensa que amenazaba con consumirla. Era el dolor de la aniquilación. Su mirada vacía se posó en la pantalla oscura de un monitor apagado, donde vio el reflejo borroso de una extraña, una mujer con el rostro hinchado por el llanto, el cabello pegado a la frente por el sudor, la mirada perdida en un horror sin nombre. Las palabras de Víctor rebotaban en el interior de su cráneo como balas. Horrible, usada, inútil, acabada. Dejaron de ser la opinión de él para convertirse en su nueva realidad, en el espejo en el que ahora se veía. Se vio a sí misma a través de sus ojos, un objeto desechado, una herramienta que había cumplido su función, y ahora era arrojada a la basura. Todo el valor que una vez creyó poseer, cada gramo de autoestima que había construido sobre el fundamento de su amor, se hizo polvo en un instante. Luego, una ola de calor la inundó, una vergüenza tan intensa que le quemaba la piel desde dentro. Era la humillación de haber sido tan ciega,
tan estúpidamente devota, la vergüenza de haberle entregado cada rincón de su ser a un hombre que la consideraba un despojo. Se sentía sucia, no por los fluidos del parto, sino por el fango de su desprecio que la había salpicado. Quería hacerse pequeña, invisible, encogerse hasta desaparecer bajo las sábanas blancas del hospital, para que nadie, ni siquiera las enfermeras que pronto entrarían, pudiera presenciar su degradación. Sentía la mirada de todo el mundo sobre ella, juzgando su fracaso, su ingenuidad, su patética fe en un amor que resultó ser una farsa cruel y despiadada. El nudo en su garganta finalmente se rompió, pero no dio paso a un llanto suave. Un lamento gutural, animal, fue arrancado desde lo más profundo de su vientre, un sonido que no sabía que era capaz de producir. Era el requiem por sus sueños sacrificados, por la artista que guardó en una caja, por la mujer que creyó en un para siempre. Lloró por cada noche que lo esperó, por cada mentira que eligió creer, por cada vez que silenció su intuición. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse a las sábanas, como si intentara anclarse a una realidad que se disolvía. El sonido de su propio dolor llenaba la habitación, un testimonio sonoro de la devastación absoluta de un corazón que había sido pisoteado sin piedad. Mientras los sollozos sacudían su cuerpo exhausto, sintió que algo dentro de ella se quebraba de forma irrevocable. Fue una muerte silenciosa, imperceptible para cualquiera que no fuera ella. La Elena que creía en los cuentos de hadas, la joven que caminó hacia el altar con un velo de esperanza en los ojos, la esposa que pensaba que el amor todo lo podía, murió en esa cama de hospital. La luz que siempre había brillado en su mirada, esa chispa de optimismo incansable, se extinguió por completo. En su lugar quedó un vacío frío, una oquedad desoladora. La mujer que era ya no existía. Lo que quedaba era un cuerpo adolorido y un espíritu en ruinas, despojado de toda identidad y de toda fe en la bondad del mundo. El mundo exterior se desvaneció hasta convertirse en un borrón sin sentido. El pitido del monitor era un ruido lejano. Las paredes blancas se ondulaban a través de la cortina de sus lágrimas, y los papeles del divorcio sobre la cama eran solo una mancha oscura sobre el blanco, la lápida de su vida anterior. Su universo se había encogido al tamaño de su dolor, un espacio claustrofóbico habitado únicamente por el eco de las crueles palabras de Víctor y el terror paralizante de un futuro que él había sentenciado a la soledad y la miseria. En ese momento de colapso total, no había nada más allá del peso aplastante del abandono. Estaba completamente y absolutamente sola en la oscuridad más profunda que jamás había conocido. En medio del abismo de su desesperación, un sonido diminuto pero insistente perforó el velo de su dolor. No era el pitido del monitor, ni el eco de sus propios sollozos. Era un quejido frágil, un pequeño llanto que emanaba de una de las cunas de acrílico. El llanto de su hija, Sofía. Ese sonido, tan lleno de vida y de una necesidad pura, fue un ancla lanzada a su alma a la deriva, la sacó de la caótica tormenta de sus pensamientos y la trajo de vuelta a la habitación, al presente. Era una demanda ineludible, un recordatorio de que su existencia ya no le pertenecía por completo. En un instante, el ruido ensordecedor de la crueldad de Víctor fue opacado por la fuerza vital contenida en ese pequeño lamento. Era la vida reclamando su lugar. Alertada por el llanto, una enfermera entró con una sonrisa comprensiva y, con delicadeza, levantó a la pequeña Sofía y la depositó en los brazos de Elena. El contacto fue eléctrico. El peso minúsculo y cálido de su hija contra su pecho fue un bálsamo instantáneo. Sus manos, que momentos antes temblaban por el shock y la impotencia, ahora se movieron con un instinto primordial, acunando, protegiendo. Elena acercó a la bebé a su rostro y aspiró su aroma, una mezcla de leche y novedad, el olor de un comienzo puro. Sintió la suavidad de la mejilla de Sofía contra la suya, y esa simple conexión física comenzó a reparar las grietas de su espíritu. Era real, era tangible, era suyo para proteger. Poco después, la enfermera regresó con Isabela y la acomodó junto a su hermana en el regazo de Elena. Ahora las tenía a las dos, unidas a ella, dos pequeños corazones latiendo al unísono contra el suyo, que estaba roto. Mientras miraba sus rostros pacíficos e inocentes, ajenos a la tragedia que acababa de ocurrir, se forjó un voto silencioso y poderoso en lo más profundo de su ser. No fue un pensamiento articulado, sino una certeza absoluta que se instaló en sus huesos.
No permitiría que estas niñas crecieran a la sombra de la humillación de su madre. No dejaría que la crueldad de un hombre definiera el prólogo de sus vidas. Su dolor ya no era solo suyo, era un dragón que debía matar por ellas. En ese instante, la mujer rota murió por segunda vez, pero esta vez, para dar a luz a una guerrera. Las lágrimas que volvieron a brotar de sus ojos ya no eran de desesperación, sino de una ferocidad protectora que no sabía que poseía. Eran lágrimas de amor puro, un amor tan intenso que comenzó a cauterizar las heridas abiertas por el desprecio de Víctor. El fuego de ese amor maternal quemó la vergüenza y la convirtió en combustible. Se dio cuenta, con una claridad cegadora, de que las palabras de un hombre cruel eran insignificantes en comparación con la monumental responsabilidad y el amor ilimitado que sentía por esas dos criaturas. Su amor no era una debilidad, como Víctor le había hecho creer. Era su armadura, su fortaleza, su arma más poderosa. Con Sofía e Isabela en sus brazos, el futuro dejó de ser el abismo aterrador que Víctor había pintado. Ahora tenía un rostro, dos rostros de hecho. Su propósito se volvió tan claro como el cristal. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de construir. Construiría un mundo para sus hijas, donde la palabra inútil no existiera. Un hogar donde su madre no fuera un sinónimo de tristeza, sino de fuerza inquebrantable. La necesidad de demostrarle a Víctor que estaba equivocado palidecía en comparación con la necesidad de demostrárselo a sí misma y a ellas. Se levantaría de esas cenizas, no por venganza, sino por amor. Construiría un futuro tan brillante que la sombra de él simplemente se desvanecería. La decisión estaba tomada. La guerra había comenzado. El camino hacia la liberación comenzó con el sonido de la puerta de un pequeño apartamento al cerrarse. Dejaba atrás no solo el hospital, sino también los vestigios de su vida anterior. Lo primero que hizo fue reunir las joyas que Víctor le había regalado. Cada pulsera y collar un recuerdo de una mentira. Las vendió sin una pizca de duda, convirtiendo los símbolos de su jaula dorada en el depósito para su nuevo y humilde hogar. El anillo de bodas fue lo único que guardó, no por sentimentalismo, sino como un recordatorio helado del juramento que se había hecho a sí misma. El contraste era brutal. De una casa espaciosa con jardín a 2 habitaciones donde el olor a humedad se mezclaba con la leche de fórmula. Pero por primera vez, este espacio era suyo. Sus días estaban dedicados a Sofía y a Isabela, pero sus noches pertenecían al anonimato y al olor a lejía. Consiguió un trabajo limpiando oficinas, un reino de silencio y luces fluorescentes, donde ella era un fantasma. Mientras el resto de la ciudad dormía, Elena empujaba una aspiradora por pasillos vacíos, su reflejo siguiéndola en los ventanales oscuros. El trabajo era agotador y solitario, pero en la quietud de la noche encontraba una extraña paz. Cada escritorio que limpiaba, cada papelera que vaciaba, era un acto de purificación. Estaba borrando su pasado, construyendo un futuro con sus propias manos, por precario que fuera. Sus hijas, durmiendo en casa al cuidado de una vecina anciana, eran el faro que la guiaba a través de la oscuridad. Para complementar sus ingresos, aceptó un segundo trabajo que era una tortura irónica: servir canapés en eventos de lujo, las mismas galas y recepciones a las que antes asistía como invitada. Vestida con un impecable uniforme blanco y negro, se movía entre personas de su antiguo círculo social, sus rostros familiares ahora distantes e irreconocibles. La miraban sin verla, extendiendo la mano para tomar una copa de champán, como si ella fuera una extensión del mobiliario. El dolor de esa invisibilidad era agudo, una bofetada constante que le recordaba todo lo que había perdido. Pero en lugar de quebrarla, cada copa que servía, cada sonrisa forzada que ofrecía, forjaba su determinación con el acero del orgullo herido. Una noche, en una gala benéfica en el museo de la ciudad, una mujer que había sido su amiga se detuvo frente a ella. No la reconoció. Simplemente se quejó en voz alta con su acompañante sobre lo difícil que era encontrar buen servicio en estos días. Las palabras, lanzadas al aire sin malicia pero con una indiferencia aplastante, golpearon a Elena. Por un segundo, el aire le faltó y sintió el impulso de huir, de esconderse. Pero entonces, levantó la barbilla, mantuvo la bandeja firme y respondió con una calma gélida. ¿Necesita algo más, señora? La mujer apenas la miró y siguió su camino. En ese momento, Elena no se sintió humillada. Se sintió poderosa. Había sobrevivido a un golpe directo sin pestañear. La vida se convirtió en un ciclo borroso de pañales, biberones,
turnos de noche y pies doloridos. La fatiga era un monstruo que vivía constantemente sobre sus hombros, susurrándole dudas en los momentos más vulnerables. Había noches en las que se sentaba en el suelo de su pequeña sala, observando a sus hijas dormir, y se preguntaba si tendría la fuerza para continuar. Pero entonces, una de ellas sonreía en sueños, o su pequeña mano buscaba la suya en la oscuridad, y la respuesta llegaba con la fuerza de un huracán. Este sacrificio no era un castigo, era su propósito. Cada onza de energía que gastaba era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de sus hijas, un muro que ningún hombre podría volver a derribar. Fue en una de esas galas, mientras se sentía más invisible que nunca, que el destino intervino. Estaba exhausta, moviéndose en piloto automático entre la opulencia y las conversaciones superficiales. El aire olía a perfume caro y a dinero, un mundo al que ya no pertenecía. Se sentía como un fantasma atrapado entre dos mundos, el de su pasado brillante y su presente precario. En ese momento, mientras se apresuraba a rellenar una bandeja de copas, giró en una esquina sin mirar y chocó con un muro sólido que resultó ser un hombre. Las copas de champán volaron por el aire, estrellándose contra el suelo de mármol en una explosión de cristal y líquido dorado. El silencio pareció caer sobre esa pequeña esquina del salón. El pánico se apoderó de ella al instante. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras las palabras «está despedida» resonaban en su cabeza. Sin atreverse a levantar la vista del desastre en el suelo, comenzó a disculparse profusamente, su voz un murmullo tembloroso de mortificación. Lo siento muchísimo, fue mi culpa, lo limpiaré de inmediato», repetía una y otra vez, agachándose para recoger los trozos de cristal con manos temblorosas. Esperaba un grito, una queja airada, la furia de un hombre rico cuyo traje de miles de dólares acababa de ser manchado. Se preparó para la humillación, la misma que ya conocía también, cerrando los ojos por un breve instante, pero en lugar de ira, escuchó una voz tranquila y profunda. «Cuidado, no te vayas a cortar. No te preocupes, es solo champán». Elena levantó la vista, desconcertada, y sus ojos se encontraron con los de Gabriel Carter. Él no la miraba con irritación, sino con una genuina preocupación. Se había agachado a su lado, ayudándola a recoger los cristales más grandes. Y entonces hizo algo que nadie había hecho en años. La miró directamente a los ojos, más allá del uniforme y de su papel de sirvienta. Vio su agotamiento, su miedo, y debajo de todo eso, la dignidad que luchaba por mantener. En esa mirada, por primera vez desde aquella noche en el hospital, Elena no se sintió invisible. Se sintió vista. Gabriel insistió en que ella no tuvo la culpa y se aseguró de que no tuviera problemas con sus supervisores. En los eventos posteriores, él la buscaba, no con la condescendencia de un benefactor, sino con la calidez de un amigo. Se aprendió su nombre. Le preguntaba por su día con un interés que la desarmaba. Al principio, Elena era cautelosa. Sus heridas eran demasiado recientes como para confiar en la amabilidad de un extraño, especialmente de un hombre de ese mundo. Pero Gabriel era paciente. No había en él la arrogancia de Víctor, sino una gentileza tranquila y un respeto que se manifestaba en cada una de sus acciones. Hablaba con ella, no para ella, y la escuchaba como si sus palabras tuvieran un valor incalculable. Él era el completo opuesto de Víctor. Donde Víctor exigía y tomaba, Gabriel ofrecía y apoyaba. Donde Víctor veía debilidad, Gabriel veía una fuerza extraordinaria. Él nunca le ofreció piedad, lo cual ella habría rechazado de inmediato. En cambio, le ofreció respeto, admirando su capacidad de trabajo y su dedicación a sus hijas. Le hablaba de sus propios proyectos filantrópicos, tratándola como a una igual. Lentamente, como una flor que ha sobrevivido a un invierno brutal, Elena comenzó a abrirse. Las conversaciones con él se convirtieron en un oasis en medio de su desierto, un lugar donde podía ser simplemente Elena, sin el peso de su pasado o las etiquetas de su presente. Un día, Gabriel le ofreció un trabajo. No era caridad. Su fundación necesitaba ayuda organizando los archivos de sus proyectos, un trabajo de oficina flexible que podía hacer mientras sus hijas estaban en la guardería. «Tu atención al detalle es increíble», le dijo. «Lo veo en cómo trabajas». Elena dudó. Su independencia era su armadura, y aceptar su ayuda se sentía como una debilidad. Pero al mirar sus ojos sinceros,
Comprendió que rechazar la oferta no era un acto de fuerza, sino de miedo. Aceptar no significaba ser salvada, sino permitirse dar un paso adelante. Con un nudo en la garganta, aceptó. Fue el primer peldaño para salir del pozo en el que había estado atrapada. Trabajando en la fundación, rodeada de proyectos creativos y gente apasionada, algo antiguo comenzó a despertar en Elena. Un día, mientras organizaba unos planos de un centro comunitario, Gabriel la encontró absorta, trazando con el dedo una mejora en el diseño. Él le preguntó al respecto y ella, con timidez, le explicó su idea. Fue entonces cuando él descubrió su pasado, su amor por el arte y el diseño. En lugar de ignorarlo, le trajo al día siguiente un juego de lápices de dibujo de alta calidad y un cuaderno de bocetos de tapa dura. El talento no debería permanecer encerrado en una caja, le dijo suavemente, haciéndose eco de una verdad que ella había enterrado hacía mucho tiempo. Al principio, el cuaderno permaneció intacto. El miedo al fracaso, a no ser lo suficientemente buena, la paralizaba. Pero una noche, después de acostar a las niñas, lo abrió. El roce del lápiz sobre el papel fue como una descarga eléctrica, un lenguaje olvidado que su mano recordaba a la perfección. Comenzó a dibujar, primero con torpeza, y luego con una fluidez que la sorprendió. Dibujó muebles, espacios, casas. Volcó en el papel toda la resiliencia, el dolor y la esperanza que había acumulado. Ya no era la joven ingenua que dibujaba sueños etéreos. Ahora sus diseños tenían un propósito, una fuerza y una empatía forjadas en el fuego de su propia experiencia. Con cada boceto que completaba, Elena se reconstruía a sí misma. El amor respetuoso y la admiración genuina de Gabriel actuaron como un espejo que le devolvía una imagen que había olvidado. Empezó a verse a través de los ojos de él, no como una mujer rota o usada, sino como una artista, una madre fuerte, una superviviente hermosa y llena de talento. Las palabras de Víctor comenzaron a perder su poder, convirtiéndose en el eco de un fantasma insignificante. Compró ropa nueva, no para impresionar a nadie, sino porque se sentía bien consigo misma. Se cortó el pelo, sonrió más. La mujer que miraba desde el espejo comenzaba a parecerse a alguien a quien le gustaría conocer. Sus diseños eran más que simples dibujos, eran soluciones innovadoras, llenas de belleza y funcionalidad. Gabriel, asombrado por su talento, la animó a pensar en grande. Juntos, pasaron noches elaborando un plan de negocios. Él le enseñó sobre finanzas y marketing, nunca tomando el control, sino actuando como su mentor y su mayor admirador. Finalmente, con un préstamo que él le ofreció como inversor formal, Elena registró su propia empresa de diseño de interiores. La llamó Renacer Diseños. No era solo un nombre comercial, era una declaración, la prueba definitiva de que la mujer que Víctor intentó destruir no solo había sobrevivido, sino que había encontrado la manera de florecer de una forma que nunca imaginó. Años después, la vida de Elena era un paisaje irreconocible, pintado con los colores del éxito y la autoestima. Se encontraba en el mismo gran salón del museo donde una vez sirvió bebidas, pero esta vez, su nombre estaba en la lista de patrocinadores del evento. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que captaba la luz. Su postura era erguida, y una serena confianza emanaba de ella. A su lado estaba Gabriel, no como un salvador, sino como un compañero, un igual. Su empresa, Renacer Diseños, se había convertido en un referente de innovación y elegancia en la ciudad. Observaba el bullicio, el tintineo de las copas, y una sonrisa genuina se dibujaba en sus labios. La ironía ya no dolía. Era una dulce confirmación de su victoria. Se movía con gracia entre los grupos de gente influyente, hablando de su último proyecto, un centro de acogida para mujeres que su empresa había diseñado pro bono. Su voz era firme, sus ideas, claras. Ya no era la mujer invisible que se escondía detrás de una bandeja. Era una fuerza a tener en cuenta, una empresaria respetada. Por un momento, cerró los ojos y pudo casi sentir el peso de la bandeja en sus manos, el dolor en sus pies. Al abrirlos, vio su reflejo en un espejo lejano, una mujer radiante, dueña de su destino. Se sintió invadida por una profunda sensación de paz. Había llegado. Había sobrevivido a todo y había construido algo hermoso sobre las ruinas. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del salón,
como un fantasma de un pasado tóxico, estaba Víctor. El tiempo no había sido amable con él. Parecía más demacrado, con una amargura grabada en las comisuras de sus labios. Sus miradas se cruzaron a través de la multitud, y Elena sintió un escalofrío, un eco lejano del antiguo miedo. Una sonrisa torcida y desagradable se formó en el rostro de él al verla al lado de Gabriel. Sin dudarlo, comenzó a abrirse paso entre la gente, su intención tan clara y amenazante como la de un tiburón que ha olido sangre en el agua. El aire festivo a su alrededor pareció enfriarse, expectante. Llegó hasta ellos, ignorando por completo la presencia de Gabriel, como si fuera un mero accesorio. Su atención estaba clavada en Elena. «Vaya, vaya», siseó, su voz baja y cargada de veneno. «Mira hasta dónde ha llegado la camarera. Debes estar muy agradecida con tu benefactor». Sus palabras eran un intento burdo de reducirla, de despojarla de sus logros y atribuírselos a un hombre. Proyectaba su propia visión transaccional del mundo sobre ella, incapaz de concebir que una mujer, y especialmente ella, pudiera triunfar por sus propios méritos. Quería recordarle su lugar, ponerla de rodillas emocionalmente, como solía hacer antes. Pero la mujer que tenía delante ya no era la misma. Al ver que sus insultos no la hacían flaquear, la desesperación lo volvió más temerario. Levantó la voz, lo justo para que las personas más cercanas se giraran a mirar, creando un pequeño círculo de atención. «¿Crees que este vestido caro y este novio rico pueden borrar quién eres en realidad?», espetó, su rostro enrojeciendo. «No olvides que cuando te conocí no eras nadie, y sigues siendo nadie, solo una arribista con suerte». Su objetivo era claro: humillarla públicamente, arrancarle la máscara de éxito y mostrarle al mundo a la mujer rota y usada que él había intentado crear. Era su último y patético intento de ejercer poder sobre ella, de arrastrarla de vuelta al fango. Por un instante, solo un instante, el corazón de Elena martilleó con el ritmo del pánico. El antiguo instinto de huir, de hacerse pequeña y desaparecer, tiró de ella. Podía dar media vuelta, dejar que Gabriel interviniera, refugiarse en el silencio. Pero entonces miró el rostro de Víctor, distorsionado por el odio y la inseguridad, y vio la verdad. No era un monstruo poderoso, era un hombre débil, patético y asustado, aterrorizado por la luz que ella ahora irradiaba. Y en esa fracción de segundo, tomó una decisión. No huiría, no se escondería. Esta era su batalla, y la iba a ganar. La guerrera nacida en aquella sala de hospital se irguió, lista para el combate final. Elena no levantó la voz. No había necesidad. Su calma era su arma más letal. Lo miró directamente a los ojos, su mirada tan firme y clara que él retrocedió un paso, desconcertado. El silencio se había hecho denso a su alrededor. «Tienes razón, Víctor», dijo ella, y su voz, aunque suave, resonó con una fuerza inquebrantable en el silencio expectante. La sorpresa en el rostro de él fue casi cómica. «No he olvidado ni un solo segundo de dónde vengo». Cada palabra era deliberada, cada sílaba estaba cargada con el peso de su historia, una historia que ahora reclamaba como suya, con orgullo y sin vergüenza alguna. «Vengo de una sala de partos donde di a luz a mis hijas completamente sola, mientras tú celebrabas tu libertad en algún bar», continuó, su voz firme como el acero. «Vengo de fregar suelos de oficinas en mitad de la noche para poder comprar pañales. Vengo de servir bebidas en este mismo salón, a gente como tú, que me miraba sin verme». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia cautivada. «Todo lo que tengo, todo lo que soy, no lo construí gracias a ti, lo construí a pesar de ti. Así que, en cierto modo, te doy las gracias. Tu crueldad fue el combustible que necesitaba para renacer». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Las palabras de Elena, desprovistas de ira pero llenas de una verdad innegable, habían pintado un retrato devastador de Víctor. La exposición pública, la pesadilla de todo narcisista, lo había despojado de su poder. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco pálido de la humillación absoluta. Las miradas de la élite de la ciudad ya no eran de curiosidad, sino de juicio y desprecio hacia él. Abrió la boca para responder, pero solo salió un balbuceo incoherente. Derrotado, desarmado y expuesto, dio media vuelta y se marchó casi corriendo, perseguido por los susurros de la multitud que eran más afilados que cualquier cuchillo. La tensión se rompió.
Gabriel, que había permanecido a su lado como una roca silenciosa, dándole el espacio para librar su propia batalla, le puso una mano en la espalda. Su toque era de un orgullo y un amor inmenso. No necesitaba decir nada. Varias personas se acercaron a Elena, no con lástima, sino con una profunda admiración en sus ojos. Una mujer mayor, una de las filántropas más respetadas de la ciudad, le tomó la mano y le dijo: «¿Qué mujer tan increíblemente fuerte es usted?». En ese momento, bajo las luces brillantes del salón, Elena no solo se sintió libre, se sintió completa. Había enfrentado a su dragón y lo había vencido, no con fuego, sino con la indestructible verdad de su historia. Tras la humillante huida de Víctor, el murmullo de la multitud se transformó en una oleada de respeto. La música, que había cesado, volvió a sonar, esta vez con una melodía suave y esperanzadora. Gabriel, sin decir una palabra, tomó suavemente la mano de Elena. Su gesto no era para rescatarla, sino para celebrar con ella. La guió hacia el centro de la pista de baile, alejándola de las miradas curiosas y llevándola a un espacio íntimo que crearon solo para ellos dos. El resto del mundo pareció desvanecerse, y el foco de luz sobre la pista se convirtió en su santuario personal, un círculo de paz ganado con esfuerzo en el campo de batalla de su propia vida, un lugar para su primer respiro de verdadera victoria. Comenzaron a bailar, sus cuerpos moviéndose en una sincronía perfecta y sin esfuerzo. No era un baile de pasión desenfrenada, sino de una profunda y serena conexión. Era un baile de iguales, de dos almas que se habían encontrado en medio de sus propias historias y habían decidido caminar juntas. La mano de Gabriel en su espalda era firme, un ancla de apoyo y respeto. La de ella sobre su hombro no se aferraba por necesidad, sino que descansaba allí con la confianza de una compañera. Cada paso era una afirmación silenciosa de su nueva realidad, un alejamiento coreografiado de las cenizas de su pasado y un paso hacia un futuro compartido, construido sobre la confianza y la admiración mutua. Elena cerró los ojos y apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel, permitiéndose, por primera vez en años, simplemente ser. El zumbido constante de ansiedad que había sido la banda sonora de su vida, ese estado de alerta perpetuo de una madre soltera luchando por sobrevivir, finalmente se silenció. En su lugar, solo estaba la melodía suave, el latido tranquilo y constante del corazón de Gabriel contra su oído, y una sensación de paz tan abrumadora que casi le quita el aliento. Ya no estaba luchando, ya no estaba huyendo, ya no estaba sobreviviendo. Por primera vez en una eternidad, simplemente estaba viviendo, flotando en un momento de pura y perfecta calma. Mientras se mecía al ritmo de la música, una imagen fugaz cruzó su mente. Vio la habitación del hospital, con sus paredes blancas y estériles, el pitido rítmico del monitor y la silla de plástico vacía, pero la imagen ya no tenía poder sobre ella. No sentía el frío del abandono, ni la quemazón de la humillación. Era como mirar una vieja fotografía en blanco y negro de una persona que ya no conocía, una escena de una vida pasada que pertenecía a otra mujer. Con una exhalación suave y silenciosa, la reconoció, le dio las gracias por la fuerza que le había enseñado y la dejó ir para siempre, liberando el último fantasma que quedaba en su alma. Abrió los ojos y observó el salón a través de la mirada de una mujer nueva. Vio las luces brillantes que colgaban del techo como constelaciones, los vestidos de colores de los invitados, las sonrisas y las risas que llenaban el aire. Pero lo que realmente vio fue la arquitectura de su propio futuro. Estaba rodeada, no solo por el lujo superficial que una vez anheló, sino por algo mucho más valioso: respeto, admiración y un amor tan real y sólido que podía sentirlo físicamente. Ya no era una extraña mirando desde afuera. Pertenecía a este momento, no por el hombre a su lado, sino por la mujer en la que se había convertido. Una palabra floreció en su mente, una palabra que no se había atrevido a sentir en toda su plenitud hasta ese preciso instante. Libre. Se sintió completamente libre. No era solo la libertad de la influencia tóxica de Víctor, era una libertad mucho más profunda. Era la libertad del miedo que la había paralizado, de la vergüenza que la había hecho invisible, de las limitaciones que ella misma se había impuesto. Era la libertad de ser madre sin que eso anulara su identidad como mujer, la libertad de ser una artista, una empresaria, una amante,
la libertad de ocupar su espacio en el mundo sin pedir disculpas. Era el tipo de libertad que solo se encuentra cuando uno se convierte en el único autor de su propia historia. Cuando la canción terminó, Gabriel la guió hacia un gran balcón que se abría a la noche. El aire fresco y limpio fue como una bendición sobre su piel. Abajo, la ciudad se extendía como un tapiz de luces parpadeantes, un universo de infinitas posibilidades a sus pies. Elena se apoyó en la barandilla, respirando hondo, llenando sus pulmones con el aroma de la noche y de un nuevo comienzo. Miró ese vasto horizonte, no con la incertidumbre del pasado, sino con la serena certeza de una reina que contempla su reino. Su reino era su vida, y finalmente estaba lista para gobernarla con sabiduría, gracia y una fuerza inquebrantable. El hombre que la arrojó a la oscuridad, creyendo que la enterraba para siempre, nunca entendió una ley fundamental de la naturaleza. No se puede enterrar a una semilla sin esperar que crezca. Él intentó definir su valor, escribir su final, sentenciarla a una vida de sombras, pero la verdadera fuerza no reside en evitar la caída, sino en la feroz determinación con la que una elige cómo levantarse. Elena no solo se levantó, se irguió tan alto y con tanta luz que su presencia se volvió ineludible, una inspiración para todos los que habían sido condenados a la oscuridad. Porque la mujer que Víctor Márquez intentó destruir no solo sobrevivió, construyó un futuro tan brillante que su sombra lo ofuscó a él para siempre.